porque, como sabéis, con la justificación de la crisis, pues está en marcha un proceso de transformación social profundo, un proceso de una nueva sociedad, un nuevo modelo de sociedad, con menos derechos y con recortes importantes en la cobertura social, en las prestaciones, y eso en el caso de la sanidad pública pues es algo pues que está ya en estos momentos siendo algo muy importante, ¿no? Porque a partir del decreto de marzo de este año, de hace unos meses, pues se ha roto la universalidad en las prestaciones sanitarias, se ha roto también la gratuidad en la prestación de los servicios con la introducción de los copagos, y pues el sistema público se está paulatinamente reconvirtiendo en un sistema privatizado, como ocurre pues en muchas autonomías como Madrid, Cataluña, Valencia, y eso es una mancha de aceite que desgraciadamente se irá extendiendo por todo el Estado, por todas las autonomías. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina un problema de envergadura, que es que van a clasificar las prestaciones sanitarias en varios niveles, ¿no? Va a haber solo unas prestaciones básicas a las que tendrá acceso toda la población, y otras prestaciones que son prestaciones suplementarias o complementarias, que para poder acceder a ellas pues será necesario el copago, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el derecho a la sanidad pública, que con todos sus defectos, que nosotros siempre hemos dicho que los tiene y que habría que corregirlos, pues el derecho a la sanidad pública ha costado muchos años el conseguirlo, es algo que en estos momentos está completamente tambaleándose en proceso de liquidación. Y bueno, por eso el manifestarse en este tipo de convocatorias pues tiene mucho sentido, es verdaderamente muy necesario, A ver si entre todos pues conseguimos que este proceso de transformación social pues no vaya al puerto donde nos quieren llevar, ¿no? Las políticas de corte neoliberal. Muchas gracias.